¿Alguna vez has experimentado, que obviamente sí, una sorpresa en tu vida? Pero una sorpresa real, que ya sabes que eso sí me sorprendió. Hay sorpresas para bien, ¿sí? Un auto, o ganaste una lotería, algunos se han ganado una rifa de algo así como medianamente importante. Es una sorpresa, ¿verdad? No tanto porque compraste un boleto y asumías que había una probabilidad, aunque fuera minúscula, de ganarla. Hay sorpresas para bien, pero ¿qué tal las sorpresas para mal? ¿Alguien ha tenido una sorpresa para mal? Un accidente, una circunstancia que sale del control, ¿verdad? O una noticia inesperada. Las sorpresas en general son justamente sorpresivas por el tema de que no sabemos cómo reaccionar ante ellas. Imagina lo siguiente, una persona en la calle te regala un fajo de este vuelo de dólares. ¿Cómo reaccionarías ante eso? Algunos de ustedes muy contentos, a lo mejor diríamos, wow, o sea, sí, me caería de perlas, me hace falta, le das un abrazo a la persona desconocida, ¿no? No sé. Algunos que somos más desconfiados, ¿qué diríamos? Este dinero, quién sabe, para empezar, ¿de dónde salió, verdad? O sea, hemos echado mil historias de gente en Tijuana que se encuentra dinero y que resulta desde quién sabe quién. Entonces, definitivamente, depende mucho de nosotros, o nuestro carácter, la manera en que reaccionamos. Por ejemplo, ante un engaño en una relación, ¿de qué manera reaccionamos? Depende del tipo de relación, ¿cierto? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate una relación laboral. Un compañero de trabajo descubres que está buscando un nuevo trabajo. Y que es más, ya lo tiene asegurado. Por accidente abriste su correo electrónico, en su computadora y está, no fuiste aceptado en el nuevo trabajo, pero no ha avisado en el trabajo donde está todavía. O sea, se va a ir de un día para otro. ¿Es una sorpresa? Sí, probablemente dices tú, wow, nunca me lo esperé de Jaimito, ¿no? Que estaba siempre bien atento a las indicaciones del trabajo. ¿Qué puedes hacer ahí? Probablemente nada, ¿verdad? No te afecta directamente, ni siquiera es como realmente un tema mucho de tu incumbencia, podríamos decir, y hacer nada es algo razonable. Pero ahora vamos a poner el ejemplo de un engaño en una relación matrimonial, ¿verdad? Una infidelidad. ¿Qué hacemos? Nada no es una opción. Al menos no real, porque ese silencio, tarde o temprano, va a desatarse en una gran tormenta. ¿Estamos de acuerdo? Hacer nada no podría ser una opción. Definitivamente se tiene que hacer algo. Ese algo, pues, depende de la personalidad, puede variar. Algunas personas pensarían en venganza, ¿no? Se la regreso yo ahora y que se entere. Y así, yo también lo hiciste, o sea, puede ser. O alguien podría decir, no, pues de aquí lo descubro, etc. Pero si pensamos en términos de una relación con Dios, en una tradición, en ese sentido cósmica, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuál sería una reacción correcta de parte de alguien que descubre que hemos traicionado a Dios? La Epístola de los Gálatas es una traición, en cierta manera, de las iglesias de Galacia contra Dios y particularmente contra el mensaje de su evangelio. En una sorpresa de este tipo, en un engaño de este tipo, no se puede hacer nada. No es una opción real porque no podemos decir, cada quien es responsable de sí mismo. Fue Caín quien dijo, ¿verdad? A Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, no, cada quien, ¿no? Cada quien su vida. No sería una opción, al menos no bíblica. Otra cosa es de que sin duda deberíamos hacer algo. Como creyentes estamos llamados a hacer algo. ¿Qué? No sé, pero algo deberíamos hacer si el evangelio está siendo trastocado. En el caso de Pablo, su opción es hacer todo. Él dice, yo tengo que hacer todo lo que está a mi alcance para hacer reaccionar a la iglesia de Galacia que se está alejando del verdadero evangelio. Esa fue la preocupación de Pablo. Así que hoy finalmente inicia la lluvia de esta tormenta y los primeros truenos. Y todo empieza con una ingrata sorpresa. Pablo se sorprende de lo que está escuchando de las iglesias de Galacia. Estos hermanos que habían creído en el evangelio ahora están añadiendo más verdad a la verdad del evangelio, y eso, por supuesto, implica un gran problema. Ahora, no es tan simplón. Fíjate cómo piensa Pablo de esta mezcolanza, versículo 6. Dice, me asombra. La palabra es importante. Pablo dice, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. O sea, para Pablo no hay matices, sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Él dice, ustedes, en cuanto a la verdad del evangelio, al desviarse un poco, se están desviando por completo. O sea, no es que nos movimos poquito de la verdad del evangelio. Al desviarse ese poquito, se están desviando por completo. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate un avión que sale de la ciudad de Tijuana y va rumbo a Ciudad de México. Pero al piloto, al despegar, se le ocurre simplemente hacer una desviación de 3 metros en grados hacia la izquierda, ¿verdad? Se desvía un poquito así. Y esto, pues, es insignificante, ¿verdad? Nadie se percató,
Yo sigo viendo de este lado la costa, de este lado sigo viendo la tierra. En teoría vamos hacia el mismo camino. Pero si tú siguieras esas 2.5 horas de vuelo, no acabarías en Ciudad de México. Porque esa pequeñita desviación a la distancia de miles de kilómetros te lleva a un lugar totalmente distinto. Al que al principio fue pequeña, al final resulta en un destino totalmente diferente. Y la manera en la que Pablo está sorprendido de esto es decirles, estoy sorprendido. O sea, me asombra. Diríamos, Pablo, pero una desviación pequeña, ¿qué tanto problema? Si yo le pongo una gota de veneno a todo su vaso de café, ¿alguno de ustedes estaría dispuesto a tomarlo? Porque esa gotita no va a contaminar solo una gota de todo el líquido, va a contaminarlo todo por completo. Por eso en otras traducciones, Pablo dice, estoy maravillado. Es como si Pablo hubiera visto un milagro, ¿no? Dice, estoy maravillado, me sorprende lo que estoy viendo. ¿Por qué? Porque ustedes están desviando. Por eso NTV, la versión NTV traduce esto de una manera muy... que completa mucho la idea. Fíjense, dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios. La sorpresa de Pablo es terrible porque él se entera que esas personas se están alejando de Dios. Y dice, es perverso. ¿Por qué? Se están alejando de aquel que en amor los llamó por la gracia de Cristo. Una cosa es traicionar a cualquier persona, está mal. Una cosa es traicionar un trabajo, pero traicionar a Dios, que nos llama por su gracia, implica algo bastante severo. Esas personas están, sin darse cuenta, dejando la bondad de Jesús y abrazando brazos de un Salvador extraño, que promete salvación también, pero a costa de otro camino muy, muy diferente. Y aunque en teoría parece que nos lleva al mismo lado, el final es totalmente distinto. El versículo 7 Pablo lo aclara bien, dice, no es que haya otro evangelio, no existe, sino que hay ciertos individuos que están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. O sea, no existe. Pablo está diciendo, aunque hay aquí evangelios encontrados, ¿sí? Aunque tenemos aquí evangelios encontrados que están peleando el uno contra el otro, déjenme hacer algo. No existe, ¿no? O sea, hay evangelios aquí en conflicto, pero no existe realmente dos evangelios. Solo existe un verdadero evangelio, pero hay ciertas personas que están metiéndoles la idea de que hay otra verdad. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros analizamos el evangelio, y ahorita voy a explicar qué es esta palabrita, ¿sale? La semana pasada lo expliqué un poquito mejor, a lo mejor estoy repitiéndola mucho, en un momento la voy a explicar, pero en cuanto a un asunto veraz y divinamente es imposible que haya dos evangelios. Filosóficamente puede haber dos verdades, pero en la realidad solo existe una. El cielo no puede ser al mismo tiempo, por ejemplo, azul y rojo, ¿sí? O sea, no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Puede haber una combinación que resulte en otra tercera cosa, pero las dos verdades coexisten al mismo tiempo respecto a un mismo tema, es algo lógicamente imposible. En cuanto a la verdad del evangelio, Pablo les dice, es imposible que exista otro evangelio. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque ya hay uno que está establecido. Pero había personas en las iglesias de Galacia que estaban tratando de presentarles un evangelio distinto. Y su estrategia era muy fácil. Ellos tomaban a los hermanos que ya habían creído en el verdadero evangelio, los confundían, les sembraban dudas y les presentaban un fruto prohibido. Pero era un evangelio falso. Otra manera de entender lo que estaban haciendo estas personas es a través de la palabra perversión. ¿Has escuchado esa palabra? Perversión. ¿En qué ámbito usamos generalmente la palabra perversión? En el ámbito de la sexualidad. ¿Sí? ¿Te has escuchado? Un pervertido. ¿Qué te imaginas cuando escuchas eso? Alguien que tiene algún tipo de desviación en el ámbito sexual, ¿no? Porque una perversión es tomar algo que dentro de ciertos límites y momentos es correcto y torcerlo fuera de esos límites y momentos y hacer y fingir que eso está bien. Por ejemplo, relaciones sexuales dentro de un límite y momento están adecuadas. Pero si tú sacas eso tan bonito y hermoso que Dios creó fuera de ese límite y momento, se convierte en una perversión. Pablo dice, ustedes, esa gente lo que está haciendo, algunas versiones traducen así, están torciendo el evangelio, están violentando su pureza y hacen con él cosas indignas como torcer su causa o su propósito o su esencia. Aquí ahora sí voy con el ejemplo. El evangelio es una cosa muy clara. El evangelio que nosotros anunciamos y que creemos es la noticia de que Jesús vino al mundo y vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó por
nosotros. Eso es el evangelio. Es una noticia muy simple y muy sencilla. Pervertir el evangelio es algo tan sencillo como cambiar, por ejemplo, su causa. Si yo empiezo a decir que, ¿sabes qué? Dios creó el evangelio o envió a Jesús a salvarnos porque Él no necesitaba. Dios estaba solito en el cielo, ¿no? Triste porque pues Él es Dios y ocupaba algo para entretenerse. Entonces, como Él estaba tan solo, Él dijo, voy a salvar a los seres humanos. Suena como medio bien, ¿verdad? Dices tú, pues sí, okay, probablemente Dios nos ocupaba y por eso nos salvó. Pero esa es una mentira, porque Dios no nos ha salvado en función de su necesidad o de su falta de amor. Porque si Dios salvara por esos motivos, Dios sería un humano, pero un humano tóxico, ¿no? Como diríamos actualmente. Es un humano que con sus celos, con su necesidad, con su dependencia emocional, nos está tosigando. Y cualquiera de nosotros que llega a conocer una relación de personas que tienen dependencia emocional, esa relación generalmente termina, ¿qué? Mal. Porque cuando tú pones sobre alguien la carga de tu dependencia emocional, de tu vida, de tus necesidades, terminas quebrantando a esa persona y destruyéndola. Es un peso imposible de resistir. No nos conviene un Dios que dependa de nosotros o que su amor dependa de que tenemos carita bonita. Pero en cambio, este Dios que se nos está aquí dando, es un Dios que nos salvó en función de su amor, libre, puro y soberano. Ahora, por ejemplo, si yo digo que la esencia del evangelio es las cosas que Jesús nos enseñó en lugar de las cosas hizo, estoy poniendo el énfasis en un lugar incorrecto. Quiero aquí otra vez hacer énfasis en esta importante diferencia. Cuando pensamos en Jesús, si pensamos que Jesús vino a la tierra solo para enseñarnos la manera de llegar al cielo, estamos malentendiendo a Jesús. Jesús no vino como un gurú que nos va a dar el caminito que nos lleva al cielo. Eso es religión. Si tú piensas que ser cristiano implica hacer cosas buenas como Jesús te enseñó y que de esa manera vas a llegar al cielo, estamos malentendiendo el evangelio. El evangelio no es lo que Jesús nos enseñó, sino lo que Jesús hizo por nosotros y nos enseñó sobre lo que hizo por nosotros. Es una importante diferencia. En otras palabras, nos podemos desviar del evangelio en cosas bien simples y bien sencillas. Y esa es la preocupación de Pablo, de que esos hermanos no están renunciando a la verdad de Jesús, pero están añadiendo cosas al evangelio. Están desviando, pervirtiendo su esencia, desvirtuando su propósito, su causa. Y cuando nosotros hacemos eso, tarde o temprano nos acabamos desviando por completo. Y por eso Pablo, ante la ingrata sorpresa que recibe, suelta el relámpago. Fíjate, versículo 8, o sea, este versículo es un versículo complejo. Dice, pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas nuevas distintas a las que les hemos predicado, que caiga bajo la maldición de Dios. Escucharon. Si aún nosotros o un ángel del cielo les predicara otro evangelio, otras versiones dicen, sea anatema, o sea, que caiga bajo la maldición. Te voy a poner un ejemplo. Hay artistas que se indignarían, ¿verdad? Porque artistas musicales que se indignarían si alguien hace un cover reggaetón sobre su éxito, ¿ah? ¿Te lo imaginas? ¿No? Pegaste una canción, pero bien. Te costó mucho trabajo hacerla. Y lo descubres que hay alguien haciendo un cover reggaetón de tu canción. En muchos artistas, sobre todo si no son de ese género en absoluto, provocaría una reacción bastante cruda, como que, ¿qué están haciendo con mi canción, verdad? O sea, están pervirtiendo mi música, están haciendo algo asqueroso con mi canción tan bonita que estaba, yo la diseñé y tardé, ¿no? ¿Qué puede hacer un artista en ese caso? Pues podría demandarlos por plagio, ¿verdad? Obligar que la canción se baje de redes sociales o donde quiera que esté circulando, pero pues sabemos que las consecuencias de ese tipo de plagio o desviación no serían eternas, ¿verdad? Y a la mayoría de nosotros, sobre todo si no eres fan de ese artista, lo considerarías una simplonada. ¿Estás de acuerdo? Como que, pues está bien, ¿no? Es tu canción, te conviene, está pegando más, o sea, hasta tú hazle el cover también y lo revendes mejor. O sea, no sé, algunos de nosotros no veríamos esa violación de esa obra artística como la gran cosa. Sin embargo, Pablo aquí, fíjate qué está diciendo. Dice, predicar o cambiar el evangelio tiene consecuencias, ¿qué? Eternas. Porque cambiar el evangelio no es cambiar nada más ciertas ideas, es cambiar hechos. Una cosa es hacer un cover malo de una canción, pero otra cosa es cambiar hechos históricos. ¿Sí? ¿Quién de ustedes se acuerda de la última canción plagiada que había escuchado?
la noticia de la última canción plagiada? Ninguno de nosotros. O sea, por favor, no, es una canción. Pero ¿qué tal hechos históricos que han marcado nuestra vida nacional? Por ejemplo, Tlatelolco en el 68, los 43 en 2014. Si alguien intentara cambiar esos hechos, habría una indignación nacional. Porque no es cambiando un ideal, es cambiando ¿qué cosa? Un hecho. Y cambiar el evangelio, nuevamente, no es cambiar ideales. Por ahí es la idea que se trata de cambiar. Pero lo que se está realmente cambiando al pervertir el evangelio son hechos. Cosas que ya se realizaron, cosas que simplemente están siendo proclamadas y anunciadas. Y como todo hecho, es cuestión de creerlo o no creerlo, no de hacer algo o dejar de hacer algo. Y Pablo dice, eso es tan grave que ni siquiera yo, Pablo, o mis colaboradores, estamos en la posición de hacerlo. O sea, no podemos establecer el evangelio de vuelta. O peor aún, si aún un ángel del cielo, quiero que imagines esto, un ángel que baja del cielo, vestido en su hermosura, en su resplandor, y te dijera, este es el nuevo evangelio. Pablo dice, es imposible. Simplemente porque el evangelio es el hecho, una noticia que ya fue establecida y no la puedes estar cambiando a gusto o a modo cada que se te ocurre. Aún incluso si un ángel del cielo viniera a decirnos. En otras palabras, si alguien presentara y aquí hoy hiciera milagros tremendos, ¿verdad? Y señales y mucho, algo que nos impresionara a todos y nos dijera, y todo esto es para demostrarles que el evangelio ha cambiado. Cuidado. O sea, simplemente estamos entendiendo el texto que dice, si aún un ángel del cielo trata de cambiar el evangelio, la consecuencia para esa persona o personas o quien sea es que caiga bajo la maldición. No estamos hablando bajo la maldición de los fans, ¿no? Del artista. O bajo la maldición de un código penal. Estamos hablando bajo la maldición de ¿quién? De Dios. De Dios, porque estamos cambiando sus hechos. Así que Pablo deja a un lado el versículo 8, que es como un supuesto. Dice, si a alguien, y luego en el versículo 9 enfrenta a la iglesia de Galacia y le dice, como ya les he dicho antes, ahora se lo repito, si alguien presente anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo la maldición de Dios. Eso es lo que está enfrentando la gente de Galacia. Había personas que estaban predicándoles en ese momento un mensaje distinto y les está diciendo, estoy hablando también de ellos. Nadie puede pervertir el evangelio y cambiarlo. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros lo que están haciendo es tratar de restablecer el evangelio, reedificarlo. Y si tú quieres reconstruir una casa, primero, ¿qué tienes que hacer con la casa? Tirarla. No puedes construir una casa nueva sobre una casa vieja. Tienes que tirarla. Tienes que sepultarla, hacer nuevos cimientos, es reconstruirla. Y tú tener que ponerle otra cosa al evangelio para hacer eso, necesitas primero destruirlo. Mejor no digas que es el evangelio, simplemente di que es otra cosa. Pero no pretendamos que se pueda hacer tal cosa como combinar el evangelio o añadirle ciertas cosas, porque al hacer eso, lo que esos maestros falsos tenían que hacer es borrar a Jesús. Y lo peor es que lo hacen por su propio bien. Esta gente lo está haciendo quizá por su interés económico, por su orgullo intelectual o racial. Ellos están destruyendo el evangelio y diciendo, no, la verdad para ser salvo es el evangelio más el judaísmo. Es decir, ellos están exponiéndose a esa condenación, haciendo ¿qué cosa? Poniendo un evangelio falso. Ellos quieren a costa de su beneficio destruir la verdad. Y eso es grave porque lo que hacemos al plantear un nuevo evangelio es crucificar de nuevo a Jesús. O sea, el autor de Hebreos lo dice, fíjate, hay pasajes donde claramente se dice qué pasa cuando rechazamos el evangelio. Dice, al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz, exponiéndolo a la vergüenza pública. Hay otro pasaje, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto como si fuera algo vulgar e inmundo. De rechazar el evangelio o añadirle cosas al evangelio en cuanto a su causa, esencia o propósito final, es como que tú y yo tomáramos a Jesús y dijéramos, ¿sabes qué, Jesús? Crucificarte una vez no fue suficiente. Vamos a volverlo a hacer. Y si después se nos ocurre replantear el evangelio, vamos a volver a crucificarte de nuevo y de nuevo y de nuevo. ¿Imaginas eso? O sea, imagina qué insulto tan grande contra Dios, contra lo que Jesús ya hizo en la cruz. Es decir, Jesús, te faltó algo más. Y necesitamos crucificarte de vuelta para que añadamos también eso. Ejemplo, ¿sabes qué? El evangelio es que tú y yo tengamos una excelente vida ahora. Suena bien, pero es un mensaje falso.
El evangelio no es la noticia de que Jesús nos vino a salvar para que tú y yo seamos hoy ricos o tengamos salud en todo momento de nuestras vidas. Eso es un falso evangelio. Y para poderlo hacer posible hay que poner a Jesús otra vez en la cruz y crucificarlo. O el autor de Hebreos lo dice con otro texto. Es como tomar la sangre de Jesús. O sea, perdón por la expresión porque es hasta blasfema, ¿no? Pero dice el texto, es como tomar a Jesús y pisotear su sangre y decir, esta sangre no sirvió absolutamente de nada. Tienes que volver a morir, derramar más sangre y añadir estos beneficios, estas causas o esta nueva esencia que yo estoy poniendo. Lo que estos judaizantes están haciendo y lo que cualquier persona que plantea un evangelio diferente, aún nosotros mismos, podemos en nuestro interior querer pensar que el evangelio significa algo distinto a lo que es. Estamos haciendo esto y es una noticia terrible. O sea, hacer esto es grave porque en ningún otro periodo de la historia humana o de la historia de la Biblia tú ves que Dios intervenga tanto en el mundo como cuando Jesús estaba aquí en la tierra. Cuando Él nació, el cielo se abrió, ángeles cantaban. Cuando Él estaba en la tierra, el Padre hablaba desde el cielo y respaldaba las obras y las palabras de Jesús. Y cuando Él murió, ¿qué pasó? La tierra tembló, el velo del templo se rasgó en dos, el cielo estaba oscurecido a una hora que debía haber mucho sol. Y esas personas están diciendo, ¿sabes qué? Ese evangelio de Jesús tenemos que tirarlo a un lado y replantear un evangelio nuevo, un nuevo evangelio. El evangelio del templo, el evangelio de los sacrificios, de la circuncisión. No saben lo que se están metiendo. Por eso Pablo está diciendo, cuidado de aquel que esté plantando un evangelio. Y aquí va nuestra aplicación. Nosotros, al igual que los hermanos de Galacia, nos encontramos bajo esos mismos peligros de exposición. O sea, que esta carta tenga 2000 años de antigüedad no significa que el problema se murió hace 2000 años. No es como un accidente radioactivo que se contiene en un lugar. Esa radiación dañina se extiende hasta hoy, no importando fronteras, tiempos, lugares. Nosotros estamos en el mismo peligro porque esas ideas de replantear el evangelio de una u otra manera resurgen una y otra vez. O nuevas ideas son igual nacientes y son peores que las anteriores. Estamos en un peligro igual, a diario. Constantemente, como creyentes en el evangelio, nos encontramos en una encrucijada, en un camino, dividido en dos, derecha o izquierda. ¿Cuál tomar? ¿Y cómo sabemos que es verdad? Pablo dice, versículo 10, entonces, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Qué es lo que procuro? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. No sería siervo de Cristo. O sea, todos los falsos evangelios y el evangelio se resumen, al final de cuentas, en dos bandos. Los evangelios centrados en el hombre y los evangelios que están centrados en Dios. O sea, para Pablo la cuestión es muy sencilla. Fíjense, dice, ¿a quién busco agradar? ¿A quién? Si yo buscara agradar a otros, tengo que renunciar ¿a quién? A Cristo. Pero si yo quiero agradar a Cristo, obviamente tengo que renunciar a todo lo demás. Esa es la cuestión. Antropocéntrico, el hombre en el centro, o cristocéntrico, Cristo en el centro. Esa es la diferencia. Ojo, no estoy diciendo, y quiero ser claro aquí, no estoy diciendo el evangelio que beneficia a Dios versus el evangelio que nos beneficia a nosotros. Eso es malentender el evangelio. También es eso. O sea, el evangelio que nos dice que nosotros somos como gusanos y Dios es santo únicamente y nosotros somos como cestos de basura y Él es glorioso y nosotros nada, no es el evangelio. O sea, Dios no nos quiere ver como gusanos y él encumbrado pisoteando sobre nosotros. Hay gente que piensa que eso es el evangelio que solo beneficia a Dios y que no tiene nada para mi vida. De hecho, así muchas personas rehuyen el evangelio diciendo, no, es que si yo vengo al evangelio voy a tener que dejar de hacer eso, esto y esto que tanto me beneficia. Ese es un falso evangelio. Porque el evangelio real es un sol. Y como el sol, su luz llega hasta cualquier punto donde nuestro sol, por ejemplo, toca. Cada área, cada rincón de la vida humana, de la conciencia, de nuestro beneficio y el de Él. O sea, el evangelio está centrado en Jesús, pero nos beneficia a nosotros. ¿Sí? Y se refleja directamente en nuestro beneficio y en la gloria de Dios. Por ejemplo, 1 Juan 4:15 dice, si alguien confiesa públicamente que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué significa ese texto? O sea, ¿significa acaso que si yo me paro en el centro y grito, Jesús es el Hijo de Dios, ya estoy en buenos términos con Dios? No. La idea de este pasaje es, aquel que ha creído en el Evangelio y ha hecho de Dios el centro de su vida,
y ese evangelio afecta toda su vida, hay una confesión pública, tanto en su vida privada, pública, en sus palabras, en sus silencios, ¿de qué cosa? De que Jesús permanece en él y que él permanece en Jesús. Es una confesión que abarca toda nuestra vida. O sea, el evangelio real que nos promete la Escritura y que los hermanos de Galacia están dejando a un lado, es el evangelio real que nos beneficia en todos los aspectos de nuestra vida humana. O sea, el evangelio nos da libertad. El evangelio bien y realmente entendido nos da libertad. Nos da verdadera felicidad, esperanza, resistencia también, resiliencia, un futuro, nos da convicciones. Pero al mismo tiempo este evangelio lleva a Dios gloria, honor, grandeza. Y generalmente las personas que vienen, o las ideas que tratan de distorsionar el evangelio, lo que tratan de hacer supuestamente es darle más beneficios a Dios, o más beneficios a nosotros. Así nos venden la idea. Nos dicen, si tú haces esto más esto, tú vas a agradar más a Dios. Es imposible. El evangelio, como ya está estructurado, agrada a Dios como puede ser agradado. No hay más. No hay otra manera de agradarlo más. El evangelio es la manera suficiente, única y mayor de agradar a Dios. Y hay evangelios que dicen, no, es que esto trae más beneficios para tu vida. Mentira. No puede haber otra cosa porque es Dios quien lo diseñó. O sea, quiero que proyectemos esto. El evangelio es una cosa tan real y unida a nuestro beneficio y al beneficio de Dios, que Jesús es un ser en cuya naturaleza está tanto nuestra naturaleza humana, pero santificada, y la naturaleza divina. Y por completo están unidas en un solo ser. Jesús es tanto de Dios como podemos conocer, como tanto de nosotros como podemos llegar a ser. Eso es Jesús. Y Jesús mismo es el evangelio. O sea, cuando tú veas a Jesús, cuando tú y yo encontremos a Cristo, no vamos a decir, híjole, como que le falta algo de Dios. Como que le falta más profundidad de Dios. Como que necesito más espiritualidad de su parte. Vamos a decir, wow, es suficiente. Y cuando lo veas no vas a decir, pues sí, es espiritual, pero le falta algo del disfrute humano, de la belleza, de nuestros sentidos, del placer. No, Él lo contiene todo y por completo. En una nueva naturaleza santificada. Cuando tú y yo veamos a Dios, cuando realmente encontremos ese reino bendecido, vamos a entrar por los méritos de Cristo a disfrutar con todo el real disfrute que Él ganó, que Él diseñó y que Él hasta el día de hoy sustenta. Nuestro evangelio tiene que trascender a cualquier mentira, sea de otros humanos, sea de un ángel o incluso de Satanás, porque Dios lo ha diseñado para ser únicos. Este evangelio entonces, ¿qué es? La bendita noticia de que Jesús vivió por nosotros, que murió por nosotros y que ahora Él vive por nuestro bien y para siempre. Esa es la noticia del evangelio, tan simple como es, llana, pero es un hecho que cuando lo creemos nos transforma por completo. Y Dios nos ha dado muchas promesas para ser sustentados en este tiempo. Ese es el filtro final, ¿verdad? ¿Cómo yo sé que estoy en el evangelio? Y es una pregunta final que yo tengo para ti y para mí, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que estoy en el verdadero evangelio? ¿Cómo puedo analizarlo? Spurgeon decía, ¿verdad? Es una frase que siempre retomo, ¿no? Qué padre sería que saber si tú eres un hijo de Dios, porque cuando crees se te hace como un tatuaje en la espalda, ¿no? O una marca en el brazo. ¿Te imaginas qué fácil sería? Es decir, ¿soy salvo? Te revisas y, sí, soy salvo, ¿no? Y ya, te vas tranquilo. Pecas a lo mejor, cometes algo malo y tu primera preocupación quizás sería, ¿no? No, todavía está ahí, ¿no? O imagínate en la evangelización qué fácil sería, ¿verdad? O sea, vas con alguien que quieres mucho y ¿qué haces? No, sí es, ¿no? O sea, sí le puedo predicar o sí lo voy a amar. Y si no lo tienes, dices, no, pues ni para qué aquí invierto el tiempo. Sí, sería muy práctico, pero no es posible. Pero Dios nos ha dado métodos mejores que ese. Mejores que ese. ¿Por qué tal alguien se lo falsifica? ¿Qué tal alguien se hiciera la marca también? No, yo qué sé. Nos ha dado marcas mejores para nosotros identificar si estamos o no en el verdadero evangelio. Hay 3 en particular que yo quiero hacerte pensar hoy. Su palabra, la iglesia y su espíritu. Fíjate, su palabra. La palabra de Dios, este libro que tenemos en nuestras manos, es el texto que Dios nos dejó, no como un manual, ¿sí? Este no es el manual para llegar al cielo. No es como comprar un mueble de IKEA que viene un manual bien difícil de armar y si lo sigues al pie de la letra lo vas a armar. No, esto no es un manual para llegar al cielo. Esta es un espejo y una ventana.
En la palabra de Dios te ves a ti mismo, pero también ves a través de él a la eternidad. Y si tú y yo constantemente estamos a través de esta promesa que Dios nos dejó examinándola, viendo nuestro reflejo y viendo la eternidad, definitivamente empezaremos a analizarnos y decir, wow, ¿estoy o no estoy en Cristo? ¿Estás de acuerdo? Te voy a dar un ejemplo. Señor, ¿será que tú quieres que engañe a mi esposa? ¿No? ¿Será? O sea, yo siento que quiero hacerlo, ¿va? O yo qué sé, o siento la necesidad de hacer este pecado. ¿Será que tú quieres que yo haga eso? El espejo te dice, como que algo no cuadra, ¿verdad? No está bien algo ahí. La ventana te dice, esto no apunta a la gloria de Dios. No es posible que esto sea lo que Dios quiere para mi vida. Y así en muchos ámbitos podemos realmente, si somos sinceros, decir, Señor, analízame a través del espejo de tu palabra y dame la visión para ver a ti. Y si tú y yo estamos constantemente aquí, vamos a estar evaluándonos si estamos o no en el Evangelio. La segunda cosa que dije es la iglesia. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia es nosotros, el cuerpo reunido de Cristo, aquí o en otro lugar, en la ciudad o en todo el mundo, donde Dios nos ha unido, nos ha dado dones distintos para que a través de esta reunión nosotros estemos confrontándonos, alientándonos con la palabra y decir, oye, eso que se está predicando me está a mí diciendo algo respecto a mi vida, respecto al futuro, respecto a mi familia. La iglesia es importante porque Dios la diseñó específicamente para que mutuamente, en un solo cuerpo, nos amemos, estemos unos apoyándonos a los otros, porque un cristiano independiente, un cristiano o un cristianismo que es solitario, no produce buen fruto nunca. Te doy un ejemplo, otro. Este año me dio, María Paula, a mí, a aprender, por ejemplo, a patinar, ¿no? Entonces Mapa compró a mi esposa unos patines de línea, ¿sí? Esos de ruedas, 4 ruedas, ¿no? Estamos aprendiendo. Yo compré, dije, pues patines como que no, una patineta. Y empecé, ¿verdad? Y estaba como que medio avanzando, pero no fue hasta que empecé a ir como unas clases con un maestro profesional de skate, ¿verdad? Que empecé a ver muchos errores y decir, órale, estoy avanzando de verdad. Porque esta persona está ayudándome a ¿qué? A hacer las correcciones, a arreglar las posturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en la iglesia se nos está ayudando a hacer exactamente lo mismo. Cuando venimos aquí, somos edificados, somos confrontados, nos vemos, nos amamos, estamos siendo poco a poco todos mutuamente alineados, disciplinados, corregidos. Y por último, la mayor garantía que tenemos es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido a cada persona que ha creído en fe. No ocupamos hacer una gran obra sobrenatural para tener evidencia del Espíritu Santo. En el momento en que tú y yo creemos, el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Tú a lo mejor dices, pues yo no lo siento, ¿no? Si tú has creído en fe realmente, el Espíritu está en tu vida. Y es mi misión y nuestra misión ser sensibles a eso. A lo mejor no lo escuchas porque estás muy distraído, muy disperso, hay mucho ruido en tu vida. No te estás dando el tiempo de decir, Dios, esta introspección de ti en mi vida, ¿qué me está diciendo respecto a mi fe, respecto a ser tu hijo, respecto a mi vida? Y no puedes desconectar una de la otra. Si tú agarras solo la Biblia, sin la iglesia y sin el Espíritu, te haces duro. Si agarras solo la iglesia, sin de su Espíritu y su palabra, es una comunidad cualquiera, una reunión X. Y si agarras el Espíritu sin la guía de su palabra y de la iglesia, te haces un espiritista. No funciona así. Dios ha construido cada cosa para que encaje en su lugar. Así que esa es la manera en la que nosotros podemos saber e identificar si estamos en el Evangelio. Y esa es mi cuestión. Es lo más importante. ¿Estamos o no hoy tú y yo en el Evangelio? Es la pregunta más importante de nuestras vidas. ¿Qué voces están planteando un evangelio distinto? ¿Que desde afuera o desde adentro? Porque los evangelios prometen una cosa, redención, una vida nueva, una vida distinta, propósito. Y está bien, puedes creerlos, está bien, cada uno tiene en ese sentido el derecho de escoger, ¿verdad? Dios nos ha dado incluso esa libertad. Dios no obliga a nadie. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno es libre de entender eso. Pero el evangelio de Jesús ha dado la prueba del tiempo, una y otra vez, a lo largo de la historia. A pesar de la persecución, a pesar del dolor, la enfermedad y la dificultad, el evangelio se ha impuesto como la noticia que prevalece y que saca lo mejor de nosotros, porque Dios lo diseñó. De modo que yo te invito a creer hoy en el evangelio nuevo, a entregarle tu corazón a Dios y decir, Señor, yo creo en tu evangelio. ¿Por qué no examinarnos y decir, Señor, perdóname si estoy desviándome de tu evangelio en esta área, si estoy malentendiendo tu evangelio, si estoy pensando qué es esto en lugar de lo que realmente es? Quiero centrarme en ti, en la noticia de que tú me has salvado y que yo por la fe me aferro a ti como mi Salvador. ¿Qué te parece si oramos?
y con sinceridad tú y yo le exponemos a Dios nuestra vida, nuestro corazón.